¿Alguna vez has recibido un regalo que parecía inofensivo, pero que con el tiempo te hizo sentir que algo en tu vida no iba bien? ¿Te has preguntado si lo que recibes en tu vida tiene algún poder oculto que afecta tu paz, tu familia o incluso tu relación con Dios? Y si te dijera que existen regalos que, aunque parezcan llenos de amor y buenas intenciones, pueden atraer desgracia a tu vida, alejarte de la bendición divina y abrir puertas al enemigo. Hoy en este video te revelaré un secreto oculto que pocos conocen y que puede cambiar por completo la dirección de tu vida espiritual. Y lo mejor de todo es que tú tienes el poder de evitarlo. Este conocimiento puede liberar tu vida de una opresión que ni siquiera sabías que tenías. En los próximos minutos descubrirás cuáles son esos 9 regalos que nunca deberías aceptar. Estos obsequios, aunque aparentemente inofensivos, pueden estar cargados de influencias espirituales peligrosas que actúan como una trampa del enemigo. Lo que hoy aprenderás te abrirá los ojos a una realidad que tal vez desconocías, pero que puede ser la clave para desbloquear la bendición que Dios ha preparado para ti. Si decides quedarte hasta el final, estarás dando un paso valiente para protegerte de cualquier maldición y acercarte a la paz y la prosperidad que Dios tiene para tu vida. Sé que muchos de ustedes han pasado por tiempos difíciles buscando respuestas y tal vez se han sentido perdidos o confundidos. Pero lo que vas a aprender hoy puede ser la revelación que estabas esperando. El Espíritu Santo quiere hablarte directamente y este video podría ser la herramienta que Dios utiliza para restaurar tu vida. Antes de comenzar, te exhorto a que, si sientes que Dios está tocando tu corazón, dejes un comentario ahora mismo con la frase «Señor, abre mis ojos». Este acto de fe es un compromiso contigo mismo y con la obra de Dios. Al hacerlo, estarás fortaleciendo tu conexión con el mensaje que vas a recibir. Dale un me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas lleguen a este mensaje y puedan recibir las señales divinas que Dios tiene para ellos. Y no olvides suscribirte al canal, porque cuando te suscribes estás abriendo la puerta para que el contenido que transformará tu vida llegue directo a ti. Muchas personas están viendo este video porque no tienen una iglesia cerca, y es aquí donde podemos ser parte de su comunidad espiritual. Por eso te pido que participes activamente en los comentarios. Tu fe puede ser la chispa que encienda la llama en los demás. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición tan grande en tu vida que ni siquiera puedes imaginar lo que está por venir. Así que te animo a no perderte ni un solo minuto de lo que está a punto de ser revelado. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos este estudio que podría ser el comienzo de una nueva etapa de libertad y bendición en tu vida. Que Dios abra tus ojos y te guíe mientras exploramos este tema tan importante. Recuerda lo que hablamos al inicio de este video. A veces, lo que parece ser un simple regalo o una bendición puede esconder un poder que ni siquiera imaginamos. Algo tan pequeño, tan inofensivo, puede tener repercusiones profundas en nuestra vida espiritual. Y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esto de manera más profunda. En la historia de Josué, en el capítulo 7, encontramos un relato que, aunque puede parecer distante en el tiempo, tiene una lección directa para nosotros. Acán, uno de los hombres de Israel, desobedeció una orden muy clara de Dios. Cuando Israel conquistó Jericó, Dios había dado instrucciones precisas. Todo lo que pertenecía a esa ciudad debía ser destruido. Nada debía ser tomado para sí. Sin embargo, Acán, movido por su codicia, tomó un manto babilónico, plata y oro, y escondió estos objetos en su tienda. Lo hizo en secreto, sin que nadie lo supiera. Pero algo pasó.
Dios, en su justicia, no permitió que su pueblo avanzara en la batalla siguiente. Los israelitas fueron derrotados y, lo peor de todo, la maldición cayó sobre toda la nación por la desobediencia de un solo hombre. Parece algo insignificante, ¿verdad? Un solo hombre, un solo objeto tomado en secreto. Pero lo que Acán no entendió, y lo que nosotros muchas veces ignoramos, es que cada acción, cada decisión, tiene un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. La obediencia a Dios no es solo para nuestro bienestar individual. Nuestras decisiones afectan a toda nuestra familia, a nuestra comunidad y, en muchos casos, a la nación entera. Esta historia resalta algo que debemos tener muy claro: la obediencia. Las instrucciones de Dios no es negociable. No se trata solo de lo que vemos, sino de lo que hay detrás de nuestras decisiones. Un regalo, un objeto, puede parecer inofensivo, pero si no honra a Dios, si ha sido consagrado a otros fines, si nos desvía de su voluntad, entonces estamos abriendo una puerta al enemigo. Te invito a que pienses por un momento en las decisiones que has tomado en tu vida, en los objetos que has recibido o aceptado. ¿Realmente todos honran a Dios? ¿O hay algo que, aunque parezca pequeño, está trayendo consecuencias invisibles a tu vida? Reflexiona sobre esto, porque como vimos en la historia de Acán, la desobediencia puede tener repercusiones más grandes de lo que pensamos. Hoy, al igual que Acán, muchos de nosotros somos tentados a aceptar lo que parece inofensivo, sin darnos cuenta de que estamos abriendo puertas a lo que Dios nos ha llamado a evitar. Por eso, quiero invitarte a que compartas un comentario con una palabra o frase corta que refleje tu compromiso con la obediencia a Dios y tu deseo de vivir conforme a su voluntad. Escribe: Dios, quiero tu obediencia, en los comentarios, porque este pequeño acto no solo será un compromiso personal, sino que también servirá para ayudar a más personas a llegar a este mensaje y recibir la palabra de Dios. El enemigo se disfraza de cosas que parecen buenas, pero siempre, siempre hay una consecuencia cuando no vivimos conforme a las instrucciones de Dios. Y es por eso que este mensaje no es solo para ti, sino para aquellos que, como tú, buscan entender y caminar en la luz de Dios. Si tú, al igual que yo, deseas proteger tu vida espiritual y la de tu familia, este video es solo el comienzo de una profunda reflexión. Recuerda, la obediencia a Dios no es solo una acción individual, es una bendición colectiva. Lo que decidimos hacer en secreto puede cambiar el curso de nuestra vida y la de los que nos rodean. Y a medida que avancemos en este video, verás cómo esa obediencia nos lleva a un caminar lleno de paz, bendición y victoria. Así que no subestimes el poder oculto de lo que aceptamos en nuestra vida. La próxima vez que recibas algo, pregúntate: ¿honra esto a Dios? Si la respuesta es no, no lo aceptes, porque tu vida está en juego. Después de reflexionar sobre la historia de Acán y cómo una pequeña desobediencia trajo consecuencias a toda una nación, llegamos a otro aspecto crucial en nuestra vida espiritual: la sutil influencia del enemigo a través de los regalos y objetos que aceptamos. Puede que pensemos que ciertos regalos o cosas que recibimos no tienen poder alguno, pero lo que nos muestra la Escritura es que el enemigo se infiltra de maneras tan sigilosas que a veces ni nos damos cuenta. En 1 Samuel 5, 1, 12 encontramos una historia reveladora sobre cómo los filisteos, tras capturar el Arca de la Alianza, pensaron que tenían una gran victoria sobre Israel. El arca representaba la presencia misma de Dios, el poder y la santidad que habían acompañado al pueblo de Israel durante su peregrinaje. Pero los filisteos, al no entender su verdadero significado, decidieron colocar el arca en el templo de Dagón,
su dios pagano. Lo que para ellos parecía un simple trofeo, una pieza más de su conquista, terminó siendo la causa de su ruina. La historia cuenta que al día siguiente la estatua de Dagón había caído de su pedestal, y la siguiente noche no solo cayó, sino que se rompió. Luego, los filisteos fueron golpeados por plagas terribles y comprendieron que el poder de Dios era más grande que el de sus ídolos. Habían recibido el arca de la alianza como un trofeo, pero lo que no sabían era que ese objeto, cargado de la presencia de Dios, no podía coexistir con sus prácticas impías. Este pasaje nos enseña algo profundamente importante sobre los objetos en nuestra vida. El poder de los regalos y objetos no está solo en su materialidad, sino en lo que representan espiritualmente. Los filisteos pensaron que habían obtenido un objeto sin importancia para su fe, pero el Señor mostró que todo lo que está consagrado a Él, o lo que representa su poder, tiene una fuerza que trasciende lo físico. De la misma manera, nosotros debemos estar alerta y ser sabios en cuanto a lo que aceptamos, pues, aunque algo pueda parecer inofensivo o incluso deseable, puede ser un canal para influencias espirituales negativas. En nuestra vida cotidiana, el enemigo se disfraza con regalos, objetos o incluso situaciones que parecen benignos. Puede ser una figura decorativa que alguien nos regala con buena intención, pero que tiene símbolos o connotaciones espirituales que no corresponden a la voluntad de Dios. O quizás un objeto con una historia oscura, algo que alguien nos da sin saber su origen. El enemigo sabe cómo utilizar estas cosas aparentemente inofensivas para desviar nuestra atención de Dios y ponernos en contacto con poderes que no nos edifican. Es esencial, entonces, tener discernimiento. No todo lo que recibimos como un regalo o se nos ofrece como algo bueno, lo es en realidad. Así como los filisteos pensaron que el arca era solo un objeto más, muchas veces aceptamos cosas sin comprender el impacto que pueden tener en nuestra vida espiritual. Dios nos llama a ser sabios y a proteger nuestro corazón y nuestra mente de todo lo que pueda apartarnos de su propósito. ¿Qué podemos aprender de los filisteos? Primero, debemos entender que los objetos no son neutrales. Cada cosa que entra en nuestra vida, cada regalo, tiene un significado. No se trata solo de lo que vemos en lo material, sino de lo que puede representar en el mundo espiritual. El enemigo no siempre va a atacar con algo evidente o maligno. A menudo se disfraza de algo atractivo, de algo que parece hermoso o útil, pero que en realidad nos aleja de la verdadera fuente de poder, que es Dios. Por eso, te invito a que reflexiones. ¿Hay algo en tu vida que has recibido como regalo o que has aceptado sin pensar realmente en su origen? Si hay algo que no glorifica a Dios o que de alguna manera te aleja de su presencia, es momento de tomar una decisión sabia, apartarlo de tu vida. La protección espiritual no se trata solo de evitar lo abiertamente malvado, sino también de estar atentos a las influencias sutiles que el enemigo puede usar para distraernos o debilitarnos en nuestra fe. Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento para que podamos proteger nuestra vida espiritual de toda contaminación. Trata de vivir con miedo o paranoia, sino con sabiduría y obediencia. Al igual que los filisteos aprendieron a través de su experiencia con el arca, nosotros también debemos aprender a valorar la presencia de Dios y a rechazar todo lo que intente contaminarla. Si algo no honra a Dios, debemos alejarnos de ello y no permitir que entre en nuestro hogar ni en nuestra vida. Así que, mientras avanzamos en este estudio, sigamos reflexionando sobre lo que aceptamos y lo que dejamos entrar en nuestra vida. Lo que parece inofensivo puede tener más poder del
que imaginamos, y es nuestra responsabilidad vivir con discernimiento para que nada nos aparte del camino que Dios tiene preparado para nosotros. Después de haber reflexionado sobre cómo los objetos pueden tener una influencia espiritual mucho mayor de la que imaginamos, debemos profundizar en una pregunta crucial. ¿Qué hay detrás de lo que recibimos como regalo? Sabemos que no todo lo que es ofrecido o dado tiene una intención pura o está consagrado a los buenos propósitos de Dios. De hecho, algunas veces, sin saberlo, recibimos objetos que, aunque parecen inocentes, están cargados de malas intenciones o energías que pueden traer consigo consecuencias espirituales profundas. En Hechos 19, 18, 19, encontramos una historia que nos ofrece una poderosa lección sobre cómo ciertos objetos y regalos pueden tener un vínculo con lo oculto. En esta historia, los creyentes en Éfeso, después de recibir la palabra de Dios y experimentar un despertar espiritual, se dan cuenta de que algunos de los libros y objetos que poseían estaban vinculados a la hechicería y la magia. Sin pensarlo, 2 veces los creyentes decidieron quemar estos libros públicos como un acto de limpieza espiritual. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Dice la Escritura, indicando que no solo era una cuestión de eliminar un objeto material, sino de rechazar completamente la influencia que esos objetos habían tenido en su vida espiritual. Este acto, aparentemente simple, de destruir lo que no honraba a Dios, fue una declaración pública de que ellos no querían seguir atados a las prácticas del pasado, y mucho menos permitir que cualquier cosa relacionada con el mal entrara en su vida. Ellos entendieron que lo que aceptamos, guardamos y permitimos en nuestra vida tiene un poder real. No se trata solo de la materialidad de los objetos, sino de lo que esos objetos representan espiritualmente. A veces, lo que recibimos como regalo o lo que guardamos en nuestra casa no solo está relacionado con recuerdos o cosas inofensivas. Puede ser que haya una conexión más profunda, un vínculo espiritual que nos conecta con fuerzas que no debemos permitir en nuestra vida. En el caso de los libros de hechicería que los creyentes en Éfeso quemaron, esos objetos representaban un lazo con prácticas ocultas que no solo iban en contra de la voluntad de Dios, sino que también abrían puertas a influencias espirituales negativas. Es fácil ver cómo una persona puede caer en esta trampa sin siquiera ser consciente de lo que está sucediendo. Puede ser que alguien te regale un objeto que, a primera vista, parece inocente, como una figura decorativa o un amuleto, sin pensar en lo que realmente representa. Y al no discernir adecuadamente, puede que estés abriendo una puerta al enemigo, permitiendo que su influencia entre en tu vida. Es fundamental recordar que no todo lo que se nos da con buenas intenciones es necesariamente beneficioso para nuestra vida espiritual. Los creyentes en Éfeso nos enseñan que debemos tener un discernimiento espiritual agudo y ser valientes al tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa deshacernos de algo que en apariencia podría ser simplemente un recuerdo o un regalo inocente. El acto de quemar esos libros no solo fue un rechazo de la hechicería, sino también una afirmación de que ellos querían vivir en la pureza de la voluntad de Dios, sin ataduras a las influencias del mal. Así que, al pensar en los regalos y objetos que tenemos en nuestra vida, es importante cuestionarnos. ¿Hay algo que, aunque aparentemente inofensivo, podría estar trayendo consigo energías o malas influencias? Puede que no se trate solo de lo que vemos, sino de lo que esos objetos representan espiritualmente. Como los creyentes en Éfeso, nosotros también debemos ser capaces de renunciar a lo que no glorifica a Dios, incluso si nos cuesta.
La enseñanza es clara. Todo lo que aceptamos y guardamos en nuestra vida tiene un impacto en nuestra relación con Dios. No se trata solo de las cosas materiales, sino de lo que esas cosas pueden traer consigo. La obediencia a Dios no solo implica evitar lo malo, sino también ser diligentes en discernir lo que es bueno y lo que no lo es. Como los primeros cristianos en Éfeso, necesitamos estar dispuestos a hacer una limpieza espiritual en nuestras vidas, despojándonos de todo lo que no honra a Dios para que podamos vivir plenamente bajo su bendición y protección. Al reflexionar sobre la historia de los creyentes en Éfeso, podemos ver cómo el acto de eliminar lo que no honra a Dios es un paso esencial hacia la libertad espiritual. A veces, lo que parece un simple objeto o un regalo inofensivo puede tener una influencia mucho mayor de lo que imaginamos, desviándonos sutilmente de la presencia de Dios. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué consecuencias espirituales puede tener aceptar un obsequio que no está alineado con la voluntad de Dios? En Génesis 35:1-4 encontramos una poderosa lección que nos habla de la necesidad de purificar nuestra vida de todo lo que nos aleje de Dios, incluso si eso parece algo inocente. Jacob, después de haber vivido muchas dificultades y tras un encuentro profundo con Dios, recibe una orden clara. Levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Pero antes de cumplir con esta orden divina, Jacob hace algo fundamental. Les pide a su familia y a todos los que estaban con él que se deshagan de los ídolos y objetos ajenos que tenían en su poder. En Génesis 35:4, la Escritura dice que enterraron los ídolos bajo la encina que estaba cerca de Siquem. Este acto de purificación era necesario para que Jacob y su familia pudieran acercarse a Dios sin ninguna interferencia espiritual. Lo que esta historia nos enseña es que aunque algo pueda parecer inofensivo, un objeto o un regalo que no honra a Dios puede representar una barrera para su presencia en nuestras vidas. Los ídolos, aunque en el contexto de Jacob y su familia eran estatuas físicas, también pueden ser representaciones de todo lo que nos aparta de la verdadera adoración y obediencia a Dios. Pueden ser cosas materiales, recuerdos, relaciones, o incluso conceptos y creencias que se interponen entre nosotros y el llamado divino a vivir en santidad. El proceso de purificación espiritual no siempre es fácil. En muchos casos, nos aferramos a lo que conocemos, a lo que hemos recibido, porque creemos que no tiene ningún impacto o que es demasiado pequeño como para preocuparse. Pero, como vimos en el caso de Jacob, la limpieza espiritual comienza con la obediencia. Dios les pidió a ellos que se deshicieran de todo lo que no era parte de su plan para ellos. Y eso incluye cualquier cosa que pudiera haber sido consagrada a algo que no fuera Él. Esto es algo que, como creyentes, debemos tomar muy en serio. No se trata solo de hacer una limpieza superficial en nuestra vida, sino de examinar con profundidad todo lo que hemos aceptado, tanto consciente como inconscientemente. Algunos obsequios pueden parecer como simples detalles, pero en realidad pueden ser puertas abiertas al enemigo, permitiéndole sembrar dudas, temores o incluso opresión espiritual. Imagina por un momento que algo en tu vida, algo que has recibido, con la mejor intención o como un regalo de alguien cercano, te está apartando de la paz que Dios tiene para ti. Quizás no te das cuenta de inmediato, pero si no actúas a tiempo, esos pequeños objetos pueden convertirse en un obstáculo para tu comunión con Dios. La historia de Jacob y su familia nos recuerda que, para poder acercarnos verdaderamente
A Dios debemos estar dispuestos a despojarnos de todo lo que nos aparta de Él, aunque sea doloroso, aunque sea algo que queríamos conservar. Dios nos llama a vivir en pureza, y esa pureza comienza con la obediencia. Al igual que Jacob, debemos estar dispuestos a enterrar todo lo que no honra a Dios, y esto incluye los objetos, recuerdos, prácticas o creencias que hemos aceptado sin discernir su impacto espiritual. El acto de deshacerse de lo que no pertenece a Dios es un acto de fe, un paso de obediencia que trae consigo la bendición de una mayor cercanía con Él. En nuestra vida diaria, esto puede significar diferentes cosas. Tal vez es hora de deshacerse de un regalo que te fue dado con una intención que no refleja la voluntad de Dios. Tal vez es momento de dejar ir ciertas prácticas o influencias que has dejado entrar en tu vida sin pensarlo. Sea lo que sea, el principio es claro. La limpieza espiritual comienza con la obediencia a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Este proceso de purificación no es algo que deba verse como una carga, sino como una oportunidad para ser más libres y más cerca de la presencia de Dios. Porque cuando dejamos de lado lo que no honra a Dios, estamos haciendo espacio para que su bendición y paz inunden nuestras vidas. La obediencia nos lleva a esa libertad, a esa restauración que tanto anhelamos en nuestro caminar espiritual. Al considerar el acto de purificación que vimos en la historia de Jacob, es fundamental entender que la obediencia y el discernimiento son solo el primer paso en el proceso de restauración espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de que algo en nuestra vida no honra a Dios y necesitamos liberarnos de esa influencia? Aquí es donde entra en juego el poder de la oración. En 2 Reyes 22, 8-13, encontramos una historia conmovedora que nos enseña el poder de la oración y la importancia de reconocer lo que está fuera de lugar en nuestra vida. Durante el reinado del rey Josías, el sacerdote Hilquías encuentra el libro de la ley en el templo. Este hallazgo fue un evento trascendental, ya que durante años el pueblo de Israel había estado en la oscuridad, alejado de las enseñanzas de Dios. Cuando el rey Josías escucha lo que está escrito en el libro, se da cuenta de la grave desobediencia en la que se encontraba la nación y se siente profundamente conmovido por la revelación de su pecado. El rey, al darse cuenta de la situación espiritual de su pueblo, se arrodilla en oración. La oración de Josías fue un acto de humillación ante Dios, reconociendo la maldad de su pueblo y buscando su perdón. El poder de esta oración no radica solo en las palabras, sino en la disposición del corazón. Josías no solo estaba pidiendo perdón, sino que también estaba pidiendo a Dios que interviniera, que rompiera las ataduras espirituales que habían mantenido a su pueblo en esclavitud y en ignorancia de la verdad divina. Esta historia nos enseña una verdad vital: la oración tiene el poder de reconocer lo que está mal en nuestra vida y de actuar como un medio para liberarnos de la influencia del pecado. Josías entendió que su pueblo no podía avanzar en bendición si no se enfrentaban a las ataduras espirituales que los mantenían lejos de Dios. Y a través de su oración invocó la intervención divina para traer restauración. De manera similar, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en las que algo en nuestra vida no honra a Dios, ya sea un objeto, una relación, un hábito o una influencia, debemos acudir a la oración con la misma humildad y disposición que Josías. La oración no solo es una herramienta para pedir, sino un medio poderoso para reconocer lo que está dañando nuestra relación con Dios y pedir su ayuda para liberarnos de todo lo que nos está apartando de su voluntad. La oración en este contexto no es un acto pasivo,
sino una declaración activa de fe. Es un acto de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para identificar y romper las ataduras espirituales que nos atan. A veces, estas ataduras no son visibles a simple vista, pero la oración nos permite ver más allá de lo físico y enfrentar las luchas espirituales con la armadura de la fe. Es importante entender que cuando oramos de esta manera, estamos invitando a Dios a intervenir de manera poderosa. En el caso de Josías, su oración no solo reconoció el pecado, sino que también pidió la misericordia de Dios para restaurar lo que se había perdido. De igual manera, cuando nosotros oramos pidiendo la intervención de Dios, estamos confiando en que Él puede romper las cadenas que nos atan y restaurar lo que ha sido dañado por la influencia del enemigo. La oración no es solo un acto de petición, es un acto de rendición. Al orar, debemos estar dispuestos a entregarle a Dios aquello que hemos estado guardando en nuestras vidas sin darnos cuenta de su impacto espiritual. Así como Josías se humilló ante Dios por la maldad de su pueblo, nosotros también debemos estar dispuestos a reconocer lo que no está bien en nuestras vidas y permitir que Dios nos libere de esas influencias. En momentos de oración, es vital que pidamos sabiduría para ver lo que quizás no hemos notado. Antes, quizás es un objeto que hemos guardado con buena intención, pero que, al final, nos aleja de la paz y de la presencia de Dios. Quizás es una relación que, aunque nos parece buena, nos está apartando de la verdad. En estos momentos, la oración se convierte en un espejo espiritual que refleja lo que realmente está en nuestro corazón, dándonos la oportunidad de arrepentirnos, renunciar y, lo más importante, ser liberados. Así que, cuando descubras algo en tu vida que no honra a Dios, no te quedes sin hacer nada. Sigue el ejemplo de Josías. Ve a la presencia de Dios con un corazón sincero y pídele que te muestre lo que necesita ser transformado. Haz de la oración tu herramienta para romper ataduras espirituales y permitir que la restauración de Dios comience en tu vida. Dios está listo para intervenir, pero debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón y permitir que su poder sane y libere todo lo que no proviene de Él. Después de ver el poder de la oración para romper ataduras y la importancia de discernir lo que está afectando nuestra relación con Dios, llegamos a una verdad fundamental en nuestro caminar espiritual: la necesidad de vivir en santidad. La purificación que buscamos a través de la oración y la obediencia a Dios es solo el comienzo de un proceso continuo de consagración a Él. Vivir en santidad no es algo que suceda de manera automática, sino que es una decisión consciente, un compromiso diario para alejarnos de todo lo que puede contaminar nuestra vida espiritual. En 1 Pedro 1, 13, 16, el apóstol Pedro nos exhorta a vivir con una mentalidad renovada, como una forma de demostrar nuestra devoción y obediencia a Dios. En el versículo 15 dice: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Este llamado a la santidad es claro y directo. Debemos ser santos, no solo en algunos aspectos de nuestra vida, sino en toda nuestra manera de vivir. Es un llamado a una transformación total que afecta todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones. La santidad no es un ideal abstracto o una meta inalcanzable, sino un estándar que Dios nos ha dado para vivir en plena comunión con Él. Pero la santidad implica tomar decisiones conscientes para apartarnos de todo lo que no honra a Dios. En el versículo 13 de 1 Pedro, Pedro nos anima a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es decir, a estar alertas y preparados para rechazar todo lo que pueda alejarnos de la pureza que Dios quiere para nosotros. No podemos vivir en santidad
Si seguimos permitiendo que cosas impuras entren en nuestra vida, aunque sea de forma sutil. La realidad es que el mundo en el que vivimos está lleno de influencias que buscan apartarnos de la voluntad de Dios. Desde Mindonicentus, la cultura popular, las redes sociales, hasta las personas que nos rodean, constantemente somos bombardeados con mensajes y objetos que promueven valores que no son los de Dios. Vivir en santidad implica un esfuerzo consciente para alejarnos de todo lo que contamina nuestra mente y nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que, aunque parece inofensivo, tiene el potencial de alejarnos de la presencia de Dios. Es importante entender que la santidad no es solo un conjunto de reglas externas, sino un reflejo de nuestro corazón. Dios no quiere que vivamos en santidad por obligación, sino porque al hacerlo estamos acercándonos más a Él. Vivir en santidad es una forma de demostrarle a Dios que valoramos su presencia por encima de cualquier cosa que el mundo nos ofrezca. Es una forma de honrarlo con nuestras vidas y de vivir de acuerdo con su voluntad, sabiendo que esto nos lleva a la verdadera paz y bendición. El llamado a la santidad también implica un rechazo a las influencias del pecado que pueden estar presentes incluso en los regalos que aceptamos en nuestra vida. Ya hemos visto cómo los objetos y las influencias externas pueden tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Por eso, vivir en santidad no solo significa apartarnos de la tentación evidente, sino también de las cosas que, aunque puedan parecer inofensivas, tienen el potencial de contaminarnos. Es un desafío constante, pero es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Vivir en santidad requiere que tomemos decisiones valientes, que nos alejemos de lo que nos perjudica y que decidamos vivir de acuerdo con los principios que Dios ha establecido en su palabra. La santidad es el camino que nos lleva a una vida plena, una vida en la que experimentamos la cercanía de Dios y disfrutamos de su paz. Hoy, más que nunca, es crucial que vivamos de manera intencional, conscientes de las influencias que nos rodean y de las decisiones que tomamos cada día. La santidad no es algo que podamos tomar a la ligera. Es una decisión que debemos renovar cada día, un compromiso constante de caminar en la luz de Dios y rechazar todo lo que nos aleje de Él. Así como Dios es santo, nosotros también debemos esforzarnos por reflejar esa santidad en todo lo que somos y hacemos. Al haber reflexionado sobre la importancia de vivir en santidad y mantener nuestra vida libre de todo lo que pueda contaminar nuestra relación con Dios, es esencial comprender cómo el enemigo trabaja de manera sutil para desviarnos de su voluntad. El enemigo no siempre se presenta de forma evidente o temible, sino que, muchas veces, su engaño se disfraza de algo atractivo, algo que, a simple vista, parece hermoso o valioso. Por eso, debemos estar siempre alerta, pues el enemigo es astuto y su objetivo es hacernos caer en su trampa. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos advierte sobre esta estrategia del enemigo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo revela una de las tácticas más peligrosas que el enemigo utiliza, el disfraz. Satanás no siempre se presenta como el malvado que conocemos, sino que se disfraza de algo que parece bueno, algo que podría parecer incluso como una bendición de Dios. Este es uno de los engaños más letales, hacer que algo que no proviene de Dios se vea como si fuera de Él, para que lo aceptemos sin dudarlo. Imagina por un momento que estás recibiendo un regalo que, aunque no tiene un origen claramente maligno, te atrae por su belleza, por lo que representa o por la aparente buena intención detrás de quien te lo da.
El enemigo sabe cómo manipular nuestras emociones, nuestra mente y nuestros deseos, presentando cosas que parecen inofensivas, pero que en realidad nos desvían de la verdad de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz porque sabe que si se presentara de forma directa, su influencia sería rechazada de inmediato. Pero al disfrazarse, se asegura de que su engaño pase desapercibido y de esta manera puede lograr que aceptemos lo que no debemos. Esto es precisamente lo que ocurre cuando aceptamos regalos o influencias sin discernir su origen espiritual. Un objeto que parece inofensivo, una relación que parece ser una bendición o incluso una oportunidad que parece ser un favor de Dios, pueden ser puertas abiertas al enemigo si no tenemos cuidado. El enemigo está trabajando activamente para que pongamos nuestra fe en lo que no es de Dios, desviándonos de su camino a través de lo que parece ser bueno o hermoso. Por eso, el discernimiento espiritual es más crucial que nunca. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece ser una bendición realmente lo es. Satanás es un maestro en disfrazarse, y nosotros debemos estar atentos a su estrategia. La forma en que nos protegemos de su engaño es a través de un discernimiento profundo, que solo podemos tener al mantenernos en oración constante, estudiando la palabra de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. El discernimiento espiritual no es una habilidad automática. Requiere esfuerzo, constancia y una relación íntima con Dios. Es un llamado a vivir con los ojos abiertos, a no aceptar todo lo que el mundo nos ofrece, sino a examinar todo bajo la luz de la verdad de Dios. La Biblia nos enseña que todo lo que es bueno, perfecto y puro proviene de Él. Santiago 1:17. Por eso, debemos cuestionar si lo que recibimos realmente tiene el sello de Dios o si es simplemente un disfraz que el enemigo ha colocado ante nuestros ojos. Este versículo de 2 Corintios 11:14 nos recuerda que el engaño de Satanás no es siempre evidente. A veces, su influencia se camufla de manera tan hábil que solo un corazón que busca profundamente la verdad de Dios puede discernirla. Vivir en santidad no solo significa rechazar lo malo, sino también estar dispuestos a rechazar lo que parece bueno, pero no viene de Dios. Hoy más que nunca es fundamental que estemos preparados para enfrentar los engaños que pueden presentarse de diversas formas, ya sea en los regalos que aceptamos, en las decisiones que tomamos o en las influencias que permitimos entrar en nuestras vidas. El enemigo siempre buscará desviar nuestro enfoque de Dios. Por eso, debemos ser sabios, mantener nuestros corazones vigilantes y estar firmes en la fe para no caer en las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Solo así podremos caminar en la luz de la verdad y recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Después de haber explorado cómo el enemigo se disfraza de luz para engañarnos y desviar nuestra atención, llegamos a un principio fundamental que debemos aplicar en nuestra vida diaria: la sabiduría de deshacernos de lo que no proviene de Dios. Este principio es clave para proteger nuestra vida espiritual, ya que lo que aceptamos en nuestro hogar, en nuestro corazón y en nuestra mente tiene un impacto directo en nuestra relación con Él. En Deuteronomio 7:25-26, Dios le da instrucciones claras al pueblo de Israel sobre cómo deben tratar los objetos que han sido consagrados a ídolos o a prácticas paganas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, porque no sea que tropieces en ello, pues es abominación para Jehová, tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.
Este mandato no solo era una cuestión de evitar la idolatría, sino de mantenerse alejado de cualquier cosa que pudiera contaminar la pureza del pueblo de Dios. Este pasaje es una advertencia en clara sobre la importancia de discernir lo que aceptamos en nuestra vida. Lo que tomamos, lo que traemos a nuestra casa, no solo afecta el ambiente físico, sino también el espiritual. Dios les pedía a los israelitas que destruyeran los objetos que representaban idolatría, porque Él sabía que, si los conservaban, esas influencias paganas podrían corromper sus corazones y alejarlos de su camino. En el mismo sentido, hoy, Dios nos llama a tener la misma actitud hacia todo lo que no proviene de Él. Debemos ser diligentes al proteger nuestro corazón de cualquier cosa que no honre a Dios, ya sea en forma de objetos, costumbres o incluso pensamientos que nos aparten de su voluntad. El llamado a vivir con discernimiento es crucial, especialmente en un mundo lleno de tentaciones y distracciones. A menudo, aceptamos cosas o situaciones en nuestras vidas sin cuestionarlas, ya sea por costumbre, por presiones externas o incluso por una falta de conciencia espiritual. Sin embargo, como vimos en este pasaje, todo lo que no proviene de Dios puede tener un impacto negativo en nuestra vida. Es un acto de obediencia tomar la decisión de eliminar lo que no glorifica a Dios, porque cada elección que hacemos afecta nuestra relación con Él. Deshacernos de lo que no es de Dios requiere valentía y discernimiento. Puede ser que a lo largo de nuestra vida hayamos acumulado objetos, recuerdos o incluso hábitos que, aunque no nos parezcan dañinos, han comenzado a interferir con nuestra paz espiritual. A veces se nos presenta la opción de mantener algo que se nos ha dado con buenas intenciones, pero si no honra a Dios, debemos estar dispuestos a dejarlo ir. No se trata de una acción superficial, sino de un acto profundo de obediencia que tiene el poder de restaurar nuestra relación con Dios. El discernimiento que Dios nos ofrece es un regalo, pero debemos usarlo con sabiduría. No podemos ser ingenuos y pensar que todo lo que recibimos o aceptamos en nuestra vida es neutral. Todo tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Así como el pueblo de Israel fue llamado a rechazar lo que los separaba de la pureza de Dios, nosotros también debemos hacer lo mismo. Vivir con discernimiento nos permite ver más allá de lo físico y entender que a veces las decisiones más pequeñas tienen repercusiones eternas. La obediencia a los mandamientos divinos es una forma de proteger nuestra vida espiritual. Dios no nos da instrucciones porque quiere restringir nuestra felicidad, sino porque sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos llama a vivir en libertad, alejados de todo lo que puede contagiarnos de influencias que nos desvíen de su propósito. Cuando obedecemos, nos alineamos con su voluntad y abrimos la puerta para recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Así que hoy, te invito a reflexionar sobre lo que has aceptado en tu vida, lo que has dejado entrar en tu hogar o en tu corazón. Hay algo que, aunque aparentemente inofensivo, no proviene de Dios. Hay algo que has mantenido por costumbre o por falta de discernimiento, pero que está afectando tu relación con Él. Si es así, es hora de tomar una decisión sabia, deshacerte de todo lo que no honra a Dios y permitir que Él purifique tu vida. Después de considerar la importancia de deshacernos de todo lo que no honra a Dios, llegamos a una comprensión profunda de un principio que es vital para nuestro caminar espiritual: el valor de la purificación espiritual. Deshacerse de lo que no proviene de Dios es solo un paso en un proceso más grande y transformador, que es la purificación.
Este proceso, aunque doloroso, es esencial para acercarnos más a Dios y vivir en la plenitud de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. En Malaquías 3:2-3 encontramos una poderosa descripción de este proceso de purificación. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego del fundidor y como el jabón de 1900 los lavanderos. Se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Este pasaje nos revela que la purificación no es un proceso suave ni cómodo. El Señor mismo se presenta como el purificador, usando el fuego y el jabón como símbolos de la limpieza profunda que Él realiza en nuestras vidas. Esta purificación es una obra divina que, aunque a menudo dolorosa, es necesaria para que podamos ser verdaderamente transformados y presentarnos ante Dios como ofrendas puras. El fuego del fundidor es un símbolo que se utiliza para describir el proceso de refinamiento que el oro y la plata deben atravesar para eliminar las impurezas. De manera similar, Dios permite que pasemos por pruebas y dificultades que nos purifican. El dolor y las dificultades de la vida pueden ser instrumentos de purificación en nuestras manos si los vemos como parte del plan de Dios para limpiarnos de todo lo que no le honra. A través de este proceso, Dios está refinando nuestra fe y nuestro carácter, eliminando lo que no tiene valor eterno y dejándonos con lo que verdaderamente importa. Sin embargo, este proceso no es algo que debamos temer. Aunque puede ser difícil y desafiante, la purificación espiritual es una de las formas más grandes en que Dios nos acerca más a Él. Cuanto más pasamos por este proceso, más podemos ver su gloria reflejada en nuestra vida. La purificación no solo nos limpia de las impurezas visibles, sino que también nos prepara para ser receptores de las bendiciones divinas. Dios no quiere que vivamos una vida limitada por las cargas del pecado, la desobediencia o las malas influencias. Él quiere que experimentemos su paz, su gozo y su propósito en su máxima expresión. Reflexionemos un momento sobre cómo la purificación de nuestra vida espiritual y las cosas que nos rodean nos permite vivir en esa plenitud. Cuando Dios purifica nuestra vida, Él está eliminando lo que nos impide ser todo lo que Él ha planeado para nosotros. Él quiere que nuestros corazones y mentes estén completamente libres de las influencias que nos apartan de su propósito. A través de la purificación, somos transformados en personas que reflejan su carácter y su gloria, viviendo no solo en obediencia, sino también en paz y gozo, sabiendo que estamos alineados con su voluntad. A veces, el proceso de purificación puede parecer injusto o doloroso, pero debemos recordar que, como el oro refinado, somos más valiosos para Dios cuando pasamos por este proceso. Él nos ama tanto que está dispuesto a limpiarnos, a purificarnos, para que podamos acercarnos más a Él. A través de este proceso, no solo eliminamos lo que no es de Dios, sino que nos preparamos para recibir todo lo bueno y perfecto que Él tiene para nosotros. La purificación espiritual es un paso esencial en nuestro caminar con Dios, pues nos prepara para ser instrumentos de justicia, paz y bendición en su reino. Cuando pasamos por momentos de purificación, debemos abrazarlos con la confianza de que Dios está obrando en nosotros algo mucho mayor de lo que podemos ver en el momento. Cada prueba, cada dificultad y cada momento de limpieza es parte de un proceso más grande que nos lleva a una vida llena de bendiciones divinas. Así que, aunque el proceso pueda ser doloroso, debemos recordarnos a nosotros mismos que al final
Seremos más fuertes, más puros y más alineados con la voluntad de Dios. Después de reflexionar sobre la importancia de la purificación espiritual y cómo este proceso nos acerca más a Dios, llegamos a una verdad fundamental que debemos aplicar constantemente en nuestras vidas: el compromiso con la verdad y la luz de Dios. Este compromiso no es solo una elección, sino un estilo de vida que debemos adoptar cada día. Vivir en la luz de Dios significa que al alejarnos de la oscuridad y lo que no honra a Él, nos alineamos con su voluntad y experimentamos su paz, gozo y bendición. En Efesios 5, 8, 11, el apóstol Pablo nos instruye sobre cómo debemos vivir como hijos de la luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este pasaje nos recuerda que antes de conocer a Cristo vivíamos en tinieblas, es decir, en ignorancia y en el engaño del enemigo. Pero ahora, al recibir a Cristo, somos llamados a caminar en la luz, a vivir de manera que nuestras vidas reflejen la verdad de Dios. Vivir en la luz de Dios no es simplemente una cuestión de cambiar nuestras acciones externas. Se trata de un cambio profundo en nuestro ser, que afecta nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos con el mundo. Andar como hijos de la luz implica un rechazo consciente de todo lo que es oscuro, engañoso o contrario a la voluntad de Dios. Esto incluye los objetos, regalos o influencias que el enemigo pone en nuestro camino para desviarnos de la verdad. La luz de Dios revela lo que está oculto en la oscuridad. Cuando elegimos caminar en la luz, estamos eligiendo vivir en la verdad, lo que significa que no podemos permitir que cosas que nos apartan de Dios entren en nuestra vida. Cada día debemos comprometernos a rechazar lo que no honra a Dios, incluyendo aquellos regalos o influencias que, aunque puedan parecer inofensivos, tienen el potencial de alejarnos de su luz. Este compromiso con la verdad y la luz de Dios nos protege de las trampas del enemigo. El enemigo sabe que, si puede hacernos aceptar lo que es oscuro y engañoso, nos desviará de la vida plena que Dios tiene para nosotros. Por eso, debemos ser diligentes y tener un discernimiento espiritual agudo para identificar todo lo que no proviene de Dios. A veces, las cosas que parecen atractivas a nuestros ojos son en realidad trampas disfrazadas de bendiciones. El enemigo, como vimos antes, se disfraza de ángel de luz, y nuestra tarea es identificar y rechazar esas influencias antes de que entren en nuestra vida. Vivir en la luz de Dios también implica caminar en la bondad, la justicia y la verdad. Como nos dice Pablo en este pasaje, estas tres características son el fruto de una vida vivida bajo la dirección del Espíritu Santo. Al comprometernos con la verdad, no solo estamos rechazando lo que es oscuro, sino que también estamos afirmando nuestra identidad como hijos de la luz. Vivir en la luz es vivir de acuerdo con los principios divinos que nos guían hacia una vida de justicia y bondad, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Por lo tanto, al elegir vivir en la luz de Dios, nos comprometemos a rechazar las influencias que nos apartan de su voluntad. Esto requiere valentía y discernimiento, pero también es una decisión liberadora. Vivir en la luz nos da libertad para vivir de acuerdo con el propósito que Dios ha diseñado para nosotros, sin las ataduras de las mentiras y las trampas del enemigo. Cuando rechazamos la oscuridad, experimentamos la paz y el gozo que solo vienen de caminar en la verdad.
Hoy, más que nunca, debemos comprometernos a vivir como hijos de la luz, rechazando todo lo que no honra a Dios y abrazando la verdad que Él nos ofrece. No se trata solo de nuestras acciones externas, sino de un compromiso profundo de vivir de acuerdo con la luz y la verdad de Dios, reflejando su carácter en todas nuestras decisiones. Al hacerlo, nos alineamos más con su voluntad y experimentamos la bendición de vivir en su presencia. Al considerar la importancia de vivir en la luz de Dios y el compromiso con la verdad, debemos recordar que la idolatría, aunque muchas veces se presenta de forma sutil, es una de las maneras más efectivas en que el enemigo desvía nuestra atención de lo que realmente importa. La idolatría no siempre aparece de manera evidente, sino que puede camuflarse en cosas que parecen inofensivas, como regalos, objetos o incluso actitudes que adoptamos sin darnos cuenta del peligro que conllevan. En Jueces 2, 11, 13 encontramos una de las lecciones más dolorosas de la historia de Israel. El pueblo de Israel, después de haber sido librado de la esclavitud en Egipto y establecido en la tierra prometida, cayó en la idolatría. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a dioses ajenos, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Este pasaje nos muestra cómo, tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel comenzó a ceder ante la presión de las culturas vecinas, adoptando prácticas que no solo eran inapropiadas, sino que directamente deshonraban a Dios. La idolatría en Israel no surgió de inmediato ni de una rebelión abierta contra Dios. Fue un proceso gradual, en el que, sin discernir, comenzaron a aceptar lo que los pueblos cercanos consideraban normal, hasta el punto de adoptar sus dioses y rituales. Este fenómeno no fue algo que sucedió de manera repentina. El pueblo de Israel se desvió poco a poco, sin darse cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo. En su afán por encajar y adaptarse a las costumbres del mundo que los rodeaba, comenzaron a aceptar los ídolos que no solo representaban un desvío espiritual, sino que los alejaron completamente de la fuente de su verdadera libertad y prosperidad, Dios mismo. La historia de Israel en este pasaje nos sirve como una advertencia muy clara. La idolatría puede entrar de manera sutil en nuestras vidas, incluso a través de objetos, costumbres o prácticas que parecen inocentes. A menudo, estas influencias externas pueden parecer atractivas o inofensivas, pero tienen el poder de apartarnos de Dios y de su propósito. El pueblo de Israel no identificó correctamente lo que debía ser rechazado, y por eso cayeron en idolatría. De igual manera, nosotros debemos tener cuidado de lo que aceptamos en nuestra vida. No siempre es fácil identificar lo que no proviene de Dios, pero si no prestamos atención, podemos caer en las mismas trampas. Reflexionemos sobre cómo la idolatría no siempre implica adorar estatuas o imágenes. Hoy en día, la idolatría puede adoptar muchas formas. Puede ser el amor por el dinero, el poder, el reconocimiento, o incluso ciertos objetos o costumbres que, aunque no son inherentemente malas, nos apartan de nuestra relación con Dios. El enemigo es muy astuto al presentar estos ídolos de una manera tan atractiva que pasamos por alto su verdadero impacto en nuestra vida espiritual. El pueblo de Israel, al caer en idolatría, no solo perdió la presencia de Dios, sino que también sufrió las consecuencias de su desobediencia. Este versículo nos enseña que las decisiones que tomamos, por más pequeñas que parezcan, tienen un impacto profundo en nuestra relación con Dios.
El no discernir correctamente lo que debemos rechazar nos lleva a desviarnos poco a poco del camino que Dios ha trazado para nosotros. Por eso, es vital que estemos alertas y que con sabiduría rechacemos todo lo que no glorifica a Dios. Hoy, más que nunca, debemos tomar esta lección en serio. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece ídolos modernos, objetos, ideales, personas o incluso ideas que nos desvían de la verdad de Dios. Debemos seguir el ejemplo de los que se mantienen firmes en la fe, rechazando todo lo que no honra a Dios. Vivir en la luz de Dios significa vivir en su verdad, y eso implica rechazar todo lo que es falso, por más tentador que sea. Como el pueblo de Israel, debemos recordar que solo Dios es digno de nuestra adoración y nuestra obediencia. Tras reflexionar sobre los errores espirituales del pueblo de Israel y cómo la idolatría puede aparecer de manera sutil en nuestras vidas, es importante entender que cuando no somos diligentes en mantener nuestra pureza espiritual, las consecuencias pueden ser devastadoras. A veces, lo que parece ser una pequeña desviación de la verdad de Dios puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos, afectando no solo nuestra vida, sino también las generaciones futuras. En 2 Reyes 21, 11, 15 encontramos el trágico relato del rey Manasés, un hombre que a pesar de haber sido elegido por Dios para gobernar sobre Israel, permitió que la maldad y la idolatría entraran en su vida y por ende en el pueblo de Dios. El pasaje dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí que yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le relucirán ambos oídos. Esta historia nos muestra cómo el pecado de Manasés trajo una maldición no solo sobre él, sino sobre todo el reino de Judá. El pecado de Manasés fue particularmente grave porque permitió que la idolatría y las prácticas paganas se infiltraran en su reinado, llevando a la nación a apartarse de Dios. En lugar de mantenerse firme en la pureza espiritual, Manasés introdujo ídolos, y con ellos la corrupción espiritual que arrastró a todo su pueblo. Esto nos enseña que los errores espirituales no son solo un asunto individual. Nuestras decisiones tienen un impacto en aquellos que nos rodean, especialmente en nuestras familias, comunidades e incluso en las generaciones venideras. La maldición que vino sobre el pueblo de Judá debido a la desobediencia de Manasés es un claro recordatorio de cómo los objetos contaminados, las malas influencias y las decisiones equivocadas pueden traer consecuencias graves. El rey Manasés, al permitir que los ídolos tomaran lugar en su vida y en el reino, abrió puertas a una maldición que no solo afectó su reinado, sino que comprometió el futuro de la nación entera. La pureza espiritual no es algo que debemos tomar a la ligera, ya que lo que permitimos en nuestra vida puede traer consecuencias mucho mayores de lo que imaginamos. Al igual que en el caso de Manasés, a veces lo que aceptamos en nuestra vida puede parecer inofensivo. Puede ser un objeto, una práctica o una actitud que no reconocemos como una amenaza espiritual, pero con el tiempo, esas pequeñas aberturas se convierten en puertas a la maldición. El enemigo sabe cómo entrar sutilmente en nuestra vida, y si no estamos alertas y diligentes en proteger nuestra pureza espiritual, las consecuencias pueden ser devastadoras, afectando no solo a nosotros, sino a las personas que amamos. Es crucial que entendamos que nuestra vida espiritual tiene un impacto mucho mayor
que nuestras acciones inmediatas. Las malas decisiones que tomamos hoy pueden afectar a las generaciones futuras. Esto no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con sabiduría, sabiendo que nuestras acciones tienen un peso y una influencia más allá de lo que podemos ver. Mantener nuestra pureza espiritual es vital no solo para nuestra propia vida, sino también para la bendición de nuestras familias y de las generaciones que vendrán. El pecado de Manasés es un claro ejemplo de cómo los errores espirituales pueden arrastrar a muchos y cómo una falta de diligencia en proteger nuestra pureza puede abrir puertas a consecuencias trágicas. La lección es clara. Debemos ser conscientes de lo que permitimos en nuestra vida, asegurándonos de que nada que nos aleje de Dios tenga lugar en nuestro corazón o en nuestra casa. La obediencia a los mandamientos divinos no es solo para nuestra protección, sino también para garantizar que las bendiciones de Dios fluyan no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestros seres queridos y generaciones venideras. A medida que reflexionamos sobre el pecado de Manasés y las consecuencias que su desobediencia trajo sobre su vida y sobre toda la nación de Judá, llegamos a un principio clave para mantener nuestra vida en alineación con la voluntad de Dios. La necesidad de un despertar espiritual continuo, basado en la reflexión y el discernimiento. La transformación espiritual no es algo que ocurre de una sola vez, sino un proceso constante en el que cada día debemos examinar nuestras decisiones, nuestras posesiones y nuestras acciones a la luz de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos da una poderosa instrucción en cuanto a cómo debemos vivir en este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo lleno de influencias que nos alejan de la verdad de Dios, no debemos conformarnos a sus principios. Debemos, en cambio, ser transformados continuamente por la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra manera de vivir, para que podamos discernir lo que es la voluntad de Dios para nosotros. La clave de esta transformación es el discernimiento. La vida cristiana no se trata solo de evitar lo malo, sino de saber lo que es bueno, lo que honra a Dios y lo que no lo hace. Este discernimiento espiritual no es automático, requiere un esfuerzo consciente y una reflexión constante sobre lo que aceptamos en nuestras vidas. Todo lo que traemos a nuestra casa, todo lo que permitimos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, debe ser examinado cuidadosamente bajo la luz de la voluntad de Dios. Si algo no se alinea con su verdad, debemos rechazarlo, sin importar cuán atractivo o inofensivo parezca a primera vista. Al igual que el pueblo de Israel, que cayó en la idolatría debido a la falta de discernimiento y reflexión, nosotros también estamos llamados a despertar espiritualmente. Debemos estar conscientes de las influencias que nos rodean y de cómo cada decisión que tomamos puede acercarnos o alejarnos de la voluntad de Dios. Este despertar espiritual comienza con una renovación de nuestro entendimiento, lo que implica un cambio en nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Cuando nos sometemos a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, nos volvemos más sensibles a su voz, más alertas a las trampas del enemigo y más firmes en nuestras decisiones. La transformación espiritual continua también implica la disciplina de reflexionar sobre nuestras posesiones, nuestras relaciones y nuestras acciones, y preguntarnos si realmente honran a Dios. A veces, las influencias del mundo pueden ser tan sutiles que ni siquiera las notamos, pero al renovar nuestra mente con la verdad de Dios, podemos ver lo que antes era invisible.
Nos convertimos en personas más sabias y prudentes, capaces de rechazar lo que no pertenece a Dios y aceptar solo lo que Él tiene para nosotros. Este proceso de transformación es esencial para nuestra vida espiritual. No se trata de cambiar de manera superficial o de adaptarnos a las costumbres del mundo, sino de ser transformados de adentro hacia afuera, para que nuestras vidas reflejen la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El discernimiento y la reflexión son herramientas poderosas que nos permiten mantener nuestra pureza espiritual y vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso, debemos comprometernos a vivir de manera consciente y constante en su luz, buscando siempre su voluntad y rechazando lo que no la refleja. A medida que hemos explorado la importancia del discernimiento y la transformación espiritual continua, llegamos a un principio fundamental para vivir en la plenitud de la bendición de Dios: la purificación total. Hemos visto cómo las pequeñas decisiones, los regalos aparentemente inofensivos y las influencias del mundo pueden alejarnos de la verdadera paz y propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso, el llamado de Dios es claro: debemos separarnos de todo lo que nos aparta de Él, para que podamos experimentar su bendición sin obstáculos. En 2 Corintios 6:17, el apóstol Pablo nos exhorta a tomar una acción radical en nuestra vida espiritual. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta instrucción no es solo una sugerencia, es un mandato divino para nuestra vida. El Señor nos llama a separarnos de todo lo que es inmundo, de todo lo que nos aleja de su pureza, para poder disfrutar de la bendición de estar cerca de Él. Esta separación no es solo física, sino espiritual y emocional. Dios nos invita a alejarnos de todo lo que puede contaminar nuestra relación con Él, para que podamos vivir en la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. El llamado a la purificación total implica un examen profundo de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras actitudes y nuestras influencias. Todo lo que tocamos, todo lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón tiene el poder de afectarnos espiritualmente. La bendición de Dios no puede fluir libremente en nuestra vida si estamos dejando que cosas impuras, pensamientos erróneos o influencias del mundo entren en nuestro corazón. Al igual que el pueblo de Israel, que fue llamado a destruir los ídolos y separar lo inmundo de su vida, nosotros también debemos hacer lo mismo: deshacernos de todo lo que no honra a Dios. Este proceso de purificación total no es fácil, pero es esencial. Nos exige tomar decisiones valientes y a veces dolorosas, porque implica apartarnos de lo que puede parecer atractivo o deseable, pero que en realidad nos está apartando de la bendición de Dios. Separarnos de lo inmundo significa alejarnos de lo que está en oposición a la voluntad divina, incluso si esas cosas parecen inofensivas o atractivas a primera vista. Al hacerlo, no solo estamos tomando una acción de obediencia, sino también abriendo espacio en nuestra vida para que la presencia de Dios ocupe cada rincón de nuestro ser. El llamado a la purificación total también implica un compromiso continuo. No se trata de un acto único, sino de un proceso constante en el que debemos mantenernos vigilantes, atentos a las influencias que nos rodean y dispuestos a apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Cada día debemos hacer una decisión consciente de vivir en pureza, rechazando todo lo que pueda ensuciar nuestra relación con Él.
La separación del mal no es un acto de aislamiento, sino una forma de vivir en comunión más cercana con el Señor, recibiendo sus bendiciones de manera plena. Dios nos promete que si respondemos a su llamado y nos separamos de lo inmundo, Él nos recibirá. Esta es la promesa de bendición. Cuando nos alejamos de lo que nos separa de su voluntad, Él nos abraza con su presencia, nos llena con su paz y nos guía en su propósito. Al purificarnos no solo estamos obedeciendo un mandato, sino también abriendo las puertas para experimentar una relación más profunda y rica con Dios, donde su favor y su gracia fluyen libremente en nuestra vida. Al considerar la necesidad de una purificación total y la separación de todo lo inmundo, llegamos a un principio profundamente reconfortante: la promesa de la restauración a través de la obediencia. Aunque el camino de la purificación espiritual pueda ser desafiante y requiera de decisiones valientes, debemos recordar que, al apartarnos de lo que no honra a Dios, siempre hay esperanza en su promesa de restauración. La obediencia a sus mandamientos no solo nos limpia, sino que nos abre la puerta para recibir su favor y bendición, restaurando todo lo que el enemigo ha querido robar de nosotros. En Zacarías 1:3 encontramos una invitación llena de esperanza y misericordia. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Este pasaje nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a Dios. Su invitación no es condicional, sino abierta y generosa. Él nos llama a regresar a Él, a volverse hacia Él con todo nuestro corazón, y promete que cuando lo hagamos, Él también se volverá a nosotros, trayendo restauración, perdón y nuevas oportunidades para experimentar su amor y bendición. La obediencia a los mandamientos divinos es el camino que nos lleva de vuelta a la plena comunión con Dios. A través de la obediencia, no solo limpiamos nuestra vida de lo que nos aleja de Él, sino que también abrimos espacio para que su restauración ocurra en nosotros. Dios no solo nos llama a arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, sino a tomar acciones concretas que reflejen un cambio real en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando obedecemos, nos alineamos con su voluntad y nos preparamos para recibir las bendiciones que Él ha guardado para nosotros. Esta promesa de restauración es particularmente significativa porque nos muestra que, incluso cuando hemos cometido errores y hemos permitido que el pecado o las influencias equivocadas entren en nuestras vidas, siempre hay una oportunidad para volver a Él. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios está dispuesto a restaurarnos completamente, como un padre amoroso que recibe a su hijo perdido con brazos abiertos. La restauración de Dios no es parcial ni temporal, sino total y eterna, trayendo sanidad a lo profundo de nuestro ser. Es importante recordar que el proceso de restauración comienza con un simple acto de obediencia: volvernos a Él. No se trata de hacer promesas vacías o de intentar ganarnos el favor de Dios, sino de rendirnos completamente ante su voluntad. Es el arrepentimiento genuino, seguido de la obediencia, abre la puerta a la restauración que Dios desea traer a nuestras vidas. Al regresar a Él, no solo somos restaurados, sino que también comenzamos a experimentar el cumplimiento de su propósito en nosotros. Hoy, Dios nos ofrece esa oportunidad: volvernos a Él y permitir que Él nos restaure. No importa lo que hayamos pasado, no importa los errores cometidos, lo que importa es que Él está siempre dispuesto a recibirnos y a traer nueva vida a nuestras circunstancias. A través de la obediencia podemos recibir su restauración y experimentar su paz, sabiendo
que al volvernos a Él se vuelve a nosotros, renovando todo lo que hemos perdido y preparándonos para caminar en su bendición. Hoy hemos llegado al final de un viaje espiritual profundo y transformador. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta aquí. ¿Sabes? Muy pocas personas tienen la disciplina y el compromiso de seguir un mensaje como este hasta el final. Y tú has demostrado ser alguien con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Esto no es algo pequeño. Cada minuto que has invertido en escuchar y reflexionar sobre las verdades presentadas aquí es un paso hacia una vida más cercana a Dios, una vida transformada por su poder. Es fácil distraerse en el ajetreo del día a día, perder el enfoque y dejar que las preocupaciones del mundo te alejen de lo importante, pero tú has tomado la decisión de quedarte hasta el final, de dejar que estas palabras se asienten en tu corazón y de permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Eso es algo digno de reconocimiento. Muy pocos logran esa dedicación, así que quiero que sepas que al quedarte hasta el final, no solo estás invirtiendo en tu vida espiritual, sino que también estás marcando la diferencia en tu futuro y en el de los que te rodean. Ahora bien, quiero pedirte algo muy importante. Si realmente has sentido que este video ha tocado tu vida, que has aprendido algo nuevo, algo que cambiará la manera en que vives y tomas decisiones, me gustaría que compartieras tu compromiso con nosotros. Comenta la frase: he decidido caminar en luz. Esta frase no es solo un simple comentario, es una declaración de tu compromiso con lo que has aprendido. Es una muestra de tu determinación para vivir en la verdad, para dejar atrás lo que te aleja de Dios y caminar en su luz, tal como hemos aprendido hoy. Al escribir esta frase, estás demostrando que has llegado hasta el final y que con el corazón dispuesto has tomado la decisión de aplicar todo lo aprendido. Es importante que entiendas por qué te estoy pidiendo esto. Este video no solo es un mensaje que deseas retener solo para ti. Si lo compartes, si interactúas con él, estás haciendo que más personas tengan la oportunidad de escuchar lo que Dios quiere decirles. Imagina por un momento que guardas un tesoro en tus manos y decides no compartirlo. Ese tesoro podría traer luz y transformación a tantas vidas, pero se queda encerrado sin cumplir su propósito. Lo mismo sucede con este video. Cada vez que lo compartes, cada vez que invitas a otros a escuchar este mensaje, estás abriendo las puertas para que más personas reciban la bendición que tú has recibido. Ahora, quiero hacerte una pequeña reflexión filosófica. Si te das cuenta, todas las grandes cosas de la vida requieren de un compromiso constante. Las grandes amistades, los grandes logros, las grandes bendiciones, todo ello se basa en la constancia y en la dedicación. De la misma manera, el canal que tienes frente a ti, al que has decidido dedicar tu tiempo y atención, necesita tu compromiso para seguir creciendo y tocando más corazones. Suscribirse a este canal no es solo un acto técnico, es un acto de alianza. Es como decirle a Dios y a ti mismo: estoy comprometido a seguir creciendo, a no dejar que mi fuego se apague. Al suscribirte, haces que este mensaje siga llegando a más personas. Y lo más importante, estás haciendo una elección consciente de seguir creciendo espiritualmente, de seguir aprendiendo y de mantener tu alma encendida con la luz de la verdad. Si no estás suscrito aún, ¿qué estás esperando? Es como tener una linterna en la mano y no encenderla. Este canal te ofrece la guía que necesitas para avanzar en tu caminar con Dios. No te quedes en la oscuridad. Suscríbete y permite que la luz siga iluminando tu camino. Lo mismo ocurre con compartir este video. Si lo guardas solo para ti, si no lo compartes con aquellos que lo necesitan, no estás permitiendo que esa luz brille plenamente. Imagínate un faro en medio del mar.
Su propósito es guiar a los barcos a salvo a la orilla. Si el faro decide apagarse, miles de vidas pueden perderse en las oscuras aguas. De la misma manera, este video, este mensaje, puede ser ese faro para muchas personas. Pero si no actúas, si no lo compartes, esa luz se apaga. Recuerda que lo que has aprendido hoy no solo es para ti. Has aprendido sobre la purificación espiritual, sobre la importancia de discernir lo que aceptamos y rechazamos, sobre cómo la obediencia a los mandamientos de Dios trae restauración. Has aprendido a mantener tu vida separada de todo lo que puede contaminar tu relación con Él. Todo esto es para que vivas una vida plena, en bendición y libertad. Pero esa bendición no se queda en ti. Dios quiere que la compartas, que seas un canal de su luz. Por eso te invito a que comentes: he decidido caminar en luz, para que podamos saber que eres uno de los pocos que realmente ha tomado esta decisión. Y recuerda, compartir y suscribirte no solo es una forma de ayudar a este canal, es una forma de ayudarte a ti mismo a seguir avanzando en tu camino de fe. Que esta reflexión y todo lo aprendido en este video no se quede en tu mente, sino que se convierta en acción, que tu vida, tu corazón y tus decisiones reflejen lo que has aprendido. Camina en la luz de Dios, sé un faro para otros, y no dejes que el enemigo apague tu fuego. Gracias por llegar hasta el final. Que Dios te bendiga abundantemente.